Hola, es un gusto estar con ustedes nuevamente esta tarde en Cuarto Poder, que se transmite a través de las frecuencias de Radio Globo diseminadas a lo largo y ancho del país. Vamos avanzando en el tiempo y precisamente ya es hoy 10 de enero de 2023. Rápido va avanzando este primer mes del año. Nos acercamos a la próxima Navidad. Oigan lo que don Carlos, que nos acercamos a la próxima. Ya no, y capaz, porque ya miren, después de Semana Santa, el tiempo se va rápido definitivamente. Estamos a cuántos días, por lo menos como a menos de 90 días para la Semana Santa, porque la Semana Santa ya inicia ya como por el 2 del 2 al 8 de abril. Es la fecha de Semana Santa. Incluso hay gente que ya se está preparando, hay comerciantes que ya están preparando sus productos para la época veraniega, y otros pues que están esperando que el Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero próximo, también ya están ahí alistándose. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo se encuentra? No, estamos muy bien, Brian Flores. Bienvenidos, amigas y amigos, a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y Rona López en los estudios de Radio Globo. Y ustedes, amigas y amigos en todo el país, y los compatriotas que nos escuchan en el extranjero. Estaba pendiente y se me olvidó coordinar una llamada desde Nueva York por esas irregularidades y abusos que se dan en los consulados, pero se me escapó. Voy a tratar de hacerlo para mañana. La situación en el país pues continúa, el Congreso en los cabildeos de consenso, sí, para el presupuesto general de la República. Se habló o se dijo que se reuniría hoy el Poder Legislativo del país. Según no se llevó a cabo la reunión del Legislativo, luego se ha manifestado que será mañana. Se han dicho también algunas cosas que no son reales. Por ejemplo, que no se llevó a cabo la sesión, la palabra correcta es sesión. Reunión puede ser de 2, 3 personas, y de los diputados. La sesión del Congreso por mala planificación. No. El Congreso Nacional, la Junta Directiva, puede en determinado momento convocar a los diputados con un tiempo determinado para un tema específico. Sí. Y tiene esas facultades según su ley interna que hemos escuchado. También les aclaro, yo nunca he tenido la ley interna en mis manos del Congreso Nacional. Sí, bueno, pero la Constitución dice que en cualquier momento el Congreso puede convocar. El Congreso pues tiene las facultades, o sea, para reunirse, sí, en cualquier momento. Sí, recuerde, sea ordinario o extraordinario. Bueno, se supone que en este momento seguimos en periodo ordinario de sesiones, porque no hubo cierre de... Se cierra, sí. No, la sesión se cierra hasta el 23. Correcto, de enero. Pero en el caso de diciembre, porque perfectamente puede haber nombrado una comisión permanente que también está dentro de la Constitución, que puede ser las convocatorias. Entonces, quienes manifiestan que falta de planificación no están apegados a la verdad, y quizás lo hacen más por cuestión de mediática, o en el tiempo que llevan de ser parlamentarios no se han informado bien. ¿A quién tenemos en línea ya? Bueno, ya en este momento, para ir entrando con el tema del presupuesto general, bueno, para esta tarde tenemos entendido que ya está aquí en la línea el doctor Hugo Noé Pino, uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional. Bueno, de hecho, el primer vicepresidente del Legislativo, con quien vamos a conversar esta tarde precisamente sobre la cuestión del presupuesto. Miren, el presupuesto hay que dejarlo claro, hay que contextualizar cómo está el asunto del presupuesto. El año anterior, el Partido Nacional, junto con el Partido Liberal y el PSH, estaban bloqueando la aprobación del presupuesto, porque primero el Partido Liberal estaba pidiendo pues que se elevaran unas cuotas de aportaciones para los 298 municipios del país. El PSH, por otro lado, estaba pidiendo otras cuestiones. Incluso Salvador Narrala admitió en una entrevista de que él había autorizado que se bloqueara la discusión de la aprobación del presupuesto general a través de su bancada. El Partido Nacional lo estaba bloqueando, incluso propuso en ese momento
de que se aprobara una partida para el aumento de sueldo a los maestros, que eso ya viene contemplado ahí. Incluso el Partido Nacional hablaba de una partida confidencial de 17.000 millones de lempiras, pero que esta partida no la explique, que él es vicepresidente del Congreso, el doctor Hugo Noé Pino, a quien tenemos el gusto de tenerlo esta tarde acá en Cuarto Poder. Doctor, ¿ya hay consensos? ¿Ustedes esperan que en el futuro inmediato o que en el transcurso de esta semana se logre aprobar el presupuesto general de 2023? Un gusto saludarlo en Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Brian, Carlos, amigos de Radio Globo. En efecto, Brian, todo parece indicar que los diálogos están teniendo resultados positivos y que el día de mañana se van a poder iniciar la discusión y posterior aprobación del presupuesto general de la República. Quiero enfatizar el hecho de que esto es muy importante porque la no aprobación está obstaculizando elementos como el aumento de los salarios a los docentes, a los profesores, tanto de primaria como secundaria, a los empleados públicos en general, así como obstaculizando también proyectos nuevos que se están estableciendo tanto la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en el caso de la ENE, en el caso de Educación, Salud, y obviamente para que pueda marchar normalmente y los secretarios de Estado y los entes desconcentrados puedan hacer la planificación respectiva ya con su presupuesto aprobado, pues estamos encontrando la comprensión de diferentes bancadas para apoyar la aprobación del presupuesto. Muy buenas tardes, le saluda Carlos Paz, gracias por comparecer ante la audiencia de Cuarto Poder. Doctor, hablemos específicamente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Se tiene especificado la cantidad de inversión y qué rubro es el que se va a destinar para las pérdidas no técnicas? Porque para eso se ocupa capital. Bueno, la inversión pública que se va a hacer en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es alrededor de 5.800 millones de lempiras, Carlos. De esa parte no tengo el desglose, pero una parte importante está en el mejoramiento de las líneas de transmisión, en la compra de estos contadores que forman parte de el programa de reducción de pérdidas, en este caso las no técnicas. Las líneas de transmisión fortalecidas ayudarán a la reducción de las pérdidas técnicas y también para el inicio de la construcción de las represas, específicamente el tablón. Así que la ENE es uno de los aspectos importantes en lo que respecta a la inversión pública reflejada en el presupuesto general de la República. El elemento es el planteamiento de lo que está ya en la ley, pero que las municipalidades recibieran el 7%. Se conoció que el acuerdo es el 6%. Yo soy municipalista y estoy de acuerdo, pero que se reforme la ley porque las municipalidades teníamos tipo C y ahora tenemos tipo D, o sea que en vez de mejorar van empeorando. ¿Qué hacen el capital entonces los alcaldes? Entonces habría que reformar la ley. Sí, eso es uno de los elementos a cerca de 7.000 millones de lempiras en transferencias. No habría que olvidar también que el año pasado el Congreso Nacional aprobó el programa de caminos productivos, que significaba una asignación de 2 millones de lempiras a las 298 municipalidades, con una erogación de cerca de 600 millones de lempiras. Entonces, sí se les ha estado transfiriendo, y quisiera resaltar el hecho de que por primera vez en muchos años a las municipalidades no se les ha retrasado sus transferencias y las han recibido a tiempo, como lo mostró la MON en la reunión que sostuvo ayer con miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Así que estas demandas están satisfechas y por lo tanto esperamos el apoyo del Partido Liberal realmente en el Estado, que al mismo tiempo permita la agilización de los trámites administrativos, así como también el reforzamiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Doctor, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha cuestionado que solo el 14% de los 392 mil millones se destine a inversión y que el resto se gaste. Con Brian y el equipo hablábamos que el pago a docentes, el pago al personal de salud en los diferentes niveles es una inversión hacia la educación y que el dinero que cobra el empleado público se lo gasta comprándole al sector privado. Bueno, en general, Carlos y Brian, creo que deberíamos de distinguir, y esta es una lucha que yo vengo manejando desde hace varios años y que vamos a tener que profundizarla en los años posteriores. El presupuesto no es de 392 mil, tal y como se señala. Eso es todo el sector público. Pero la dinámica de las asignaciones presupuestarias en base a los impuestos está en el gobierno central. En el gobierno central la cantidad de presupuestos es de 234 mil millones de lempiras, de los cuales el porcentaje de inversión, tanto real como social, asciende alrededor de 61 mil millones de lempiras, lo cual se puede considerar bastante aceptable. Así que el aumento de 2.400 millones a educación, de cerca de 2.000 millones a salud, las inversiones que hemos detallado en el caso de la GENE, agricultura va a hacer también inversiones importantes, y en salud se van a construir 3 hospitales que ya están programados. Entonces, aunque obviamente no responde a las necesidades del país y partiendo de la serie de limitación que constituye el pago del servicio de la deuda, que asciende a 50 mil millones, consideramos que el nivel de inversión que ha sido establecido es mayor a años anteriores y está adecuado a la realidad financiera del país. El otro elemento que me gustaría que le explique a los oyentes, porque se maneja a niveles informativos, es el pago al incremento del sector docente y del empleado público en general, que se manifiesta que es a través de la unidad financiera de pagos especiales o pagos urgentes. ¿Cómo se define esta unidad? O la partida 0449, dice usted. Sí. Sí, la partida 449, su título es Servicios Financieros de la Administración del Gobierno Central y Contingencias. Como su nombre lo implica, tiene varios rubros que se pueden analizar, y en ningún momento es ninguna partida confidencial como tendenciosamente he querido manejar. En primer lugar, tiene asignaciones que van a ser distribuidas entre las diferentes secretarías de Estado, tiene asignaciones que representan pagos que deben de realizarse. El caso específico de las deudas que tenían los fideicomisos que fueron derogados ascienden a cerca de 5.800 millones de lempiras. Ahí están tanto el aumento del personal docente como los aumentos del sector público, y además tiene las reservas que todo gobierno debe tener para imprevistos que se presentan en el desarrollo del año presupuestario. Así que no existen partidas confidenciales. Esto es algo que se ha estado repitiendo incorrectamente, y que todo ciudadano tiene la posibilidad en el desarrollo
del presupuesto e ir vigilando cómo se manejan esos recursos. Ahora, ¿por qué entonces el Partido Nacional ha venido insistiendo de que existe esa partida confidencial de 17.000 millones que está a discreción de la presidenta Xiomara Castro? Porque hablan de que esa partida 0449 está precisamente para que se gaste a mano llena desde el Ejecutivo. ¿Por qué han creado esa matriz o esa campaña, doctor? Bueno, porque el Partido Nacional tiene una posición en ningún momento constructiva. Fíjense que en esta discusión del presupuesto el Partido Salvador de Honduras presentó un documento de reformas. El Partido Liberal también estableció su posición con respecto a lo que ellos consideraban aceptable y que hemos descrito en momentos anteriores, pero el Partido Nacional no ha hecho ninguna propuesta concreta. En este caso nosotros no esperamos ningún tipo de apoyo del Partido Nacional en la aprobación del presupuesto y desafortunadamente es una oposición por el simple y sencillo hecho de oponerse a cualquier iniciativa que la presidenta Xiomara Castro presenta al Congreso Nacional. El Partido Nacional va a afianzar su discurso que libre y liberales son hermanos. Perdón, Carlos. El Partido Nacional va a afianzar su discurso que el Partido Libre y el Partido Liberal son hermanos. Bueno, esa es una, digamos, una libertad que tienen ellos de expresarse como sea. Yo creo que con el Partido Liberal obviamente hay mayores grados de afinidad que con el Partido Nacional, y eso es lo que se busca, encontrar el diálogo, los consensos necesarios con aquellas fuerzas que son afines a la posición de refundación de Libre. Fíjese, doctor, que bueno, usted, como habrá escuchado hace algunos días, salió la rectora universitaria Julieta Castellanos, sacó como una especie de cronología de lo que pasó en la época del golpe de Estado de 2009, y ella mencionaba en aquella época de que pues no se había aprobado el presupuesto en aquel momento por culpa del anterior ejecutivo que dirigía el entonces presidente Manuel Zelaya, y quería hacer una similitud en este momento lo que está ocurriendo en el Congreso del por qué no se ha aprobado el presupuesto general. Hablaba la señora Castellanos de que estas cuestiones como que son cíclicas o que tienen muchas coincidencias con lo que está pasando precisamente en la actualidad, y a propósito de a pocos días de la elección del nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema. ¿Usted qué valoración hace o qué opinión tiene, doctor Noé? Varias consideraciones, Brian. En primer lugar, yo soy bastante optimista que esta semana vamos a aprobar el presupuesto general de la República, y con eso se va a terminar una fase que ha ayudado a alimentar cosas que son incorrectas. Lo que se dio en el 2009 fue que el presidente Zelaya decidió en el 2008, no presentar el presupuesto al Congreso Nacional, que es totalmente diferente. Aquí las fuerzas de oposición hasta ahora no han aprobado el presupuesto porque necesita los votos de ellos para hacerlo. Entonces no hay similitud. En segundo lugar, el proceso, yo he estado escuchando constantemente expresiones que el proceso de elección de los magistrados y la nueva Corte va a fracasar. Los escuchamos cuando se aprobó la ley orgánica, dijeron que esa ley orgánica no servía, que se estaba distorsionando completamente cuando se presentó por parte del Ejecutivo. Luego la ley se aprobó en el Congreso Nacional. El doctor Edmundo Orellana, que había presentado este proyecto de ley, dijo que en su 95% correspondía a lo que había sido enviado al Congreso Nacional. Luego se señaló que el Congreso Nacional estaba interfiriendo en los nombramientos de los delegados de la Junta Nominadora. Estos delegados fueron electos democráticamente en cada una de las asambleas correspondientes a sus instituciones respectivas. Y luego se ha estado mencionando que iba a haber una lista alternativa
de magistrados y que en el Congreso Nacional nos íbamos a salir de la lista de 45 que nos enviaron, cosas que nunca ha sido pensada en el Congreso Nacional. Se dijo también que iban que se estaba presionando a los miembros de la Junta, los cuales pues se los pueden entrevistar a ellos y se van a dar cuenta que ninguno ha recibido ningún tipo de presión de ninguna parte, y lo que queda ahora es que la Junta complete su trabajo, envíe 45 o más abogados, notarios, hombres y mujeres al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional va a finalizar esa labor en forma ordenada, en forma democrática, en base a diálogos con las fuerzas políticas, y como decía un narrador deportivo, todo va a pasar todo sin que pasara nada. Así que a mí estas visiones apocalípticas, lo que me dicen, utilizando los términos corrientes hondureños, es que se quiere asustar con el petate del muerto. Doctor, se nos agotó el tiempo que me dijo que tenía disponible, pero debo consultarle todavía dos preguntas. Una es esta iniciativa que se ha manejado por la diputada Maribel Espinosa del PSH, en que el presupuesto se apruebe después de elegidos los magistrados de la Corte. Y la otra consulta, doctor, es sobre la presencia de esta delegación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Democracia y Desarrollo Humano. Bueno, sobre lo primero, si las bancadas en el Congreso quieren obstaculizar la administración pública que preside la presidenta Xiomara Castro, pues entonces que se opongan a la aprobación del presupuesto. Yo no miro ninguna razón sustancial, un presupuesto que fue debatido por espacios de 2 meses en audiencias públicas transmitidas por la televisión, un presupuesto en donde se han incorporado varias de las recomendaciones, específicamente el Partido Salvador de Honduras en buena parte. Entonces, para mí no tiene ningún sentido secuestrar la aprobación del presupuesto y sujetarla a una dinámica política mayor, que es la aprobación de la elección, mejor dicho, de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. No, yo creo que es el tiempo de reflexionar, que se le brinde ese apoyo a la presidenta, no se le obstaculice la administración pública y se apruebe el presupuesto, que ya incorpora muchas de las observaciones realizadas. Y con respecto a la misión que está actualmente en Honduras, pues obviamente esto está relacionado, como lo señaló el canciller y el secretario privado, con un diálogo que se inició desde la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris y que busca encontrar puntos de coincidencia en temas tan importantes como migración, derechos humanos, etcétera. Ya por último, entonces ya usted confía que esta semana ya se pueda aprobar el presupuesto independientemente lo vote o no el Partido Nacional. Sí, Brian, este es el optimismo que tenemos, que ya tanto en la bancada del Partido Liberal, Salvador de Honduras, Democracia Cristiana y Partido Anticorrupción, pues obviamente apoyen la propuesta hecha de parte de la Presidenta de la República para que su presupuesto del 2023 entre en vigencia. Doctor, le agradecemos mucho compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. El doctor Hugo Noé Pino, primer vicepresidente del Congreso Nacional de la República. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Buenas tardes, que tengan buenas. Gracias, muy amable el doctor Hugo Noé Pino. Bueno, yo he estado bastante cerca por muchos años con las municipalidades, en particular cuando había municipalidad B, como la de La Paz, Marcala, y las municipalidades C que existían antes. No sé qué categoría tendrán hoy los municipios en los cuales trabajé, y yo creo en la descentralización y el programa de fortalecimiento municipal, pero después de 30 años que tengamos municipalidades de categoría D, ya tengo mis dudas en el gobierno local, porque el alcalde, la corporación municipal, es la instancia de poder
cercana que tiene el ciudadano, el habitante, el vecino, a quien lo ve, saben dónde viven y que deben de convocar a cabildos abiertos, que deben de convocar a asambleas para la inversión de los recursos que reciben. Pero el presupuesto ha ido aumentando. Las transferencias hace 25 años solo eran del 3% y la ley decía que 5%. Nunca se les ha cumplido. Pero cuando hablamos que es de 25 años, hoy es el 100%, también los alcaldes deben de tener y asumir mayores responsabilidades. Pero las demandas que les escuchamos son las mismas. Que hay que ayudarles a reparar los proyectos de agua, que hay que ayudarles a reparar las escuelas, que hay que ayudarles a reparar las carreteras de sus municipios. Y entonces, ¿qué hacen los alcaldes con las transferencias? Sí, miren, una cosa, por lo menos ya en lo que acaba de decir el doctor Hugo Noé Pino, por lo menos vamos a pegarnos lo que dijo el doctor Noé Pino, es que no hay partida confidencial, que la partida 0449, que es conocida como la Unidad de Servicios Financieros de la Administración Central, es para el pago de maestros, es para el pago de docentes, es para atender contingencia, o sea, cualquier urgencia que pudiera ocurrir dentro de la administración pública. Entonces, con lo que dice el doctor Noé Pino, no es cierto de que existe esa partida confidencial en la cual pues la presidenta, en este caso Xiomara Castro, pueda gastar a mano llena. No es cierto entonces lo que se está planteando con la partida 0449, pero ojo, han habido organismos como el Foro Social de la Deuda Externa que habla de que la partida 0449 se termina convirtiendo como una especie de agujero negro. Bueno, eso lo decían en el pasado reciente durante el régimen de Juan Orlando Hernández, pero habrá que ver ahora entonces cómo se va a utilizar esta partida 0449, la que repetimos, debe ser utilizada para pagar médicos, debe ser utilizada para pagar el aumento que están pidiendo los docentes y que ya en algún momento... Los empleados públicos en también general. Los empleados públicos, que ya en su momento pues prometió la presidenta Xiomara Castro. Es decir, de que esa partida ahí se encuentra y esa partida ha estado en el pasado históricamente, usada de buena o de mala manera, pero esta partida siempre ha existido, Carlos. Es importante que se habla que se tendrá, acceso a cómo se va distribuyendo. Escuchamos al doctor Hugo Noé y manifestó que se distribuirá en las demandas que salgan de urgencia en las diferentes secretarías de Estado. Lo importante es la transparencia, cómo se maneje el dinero del pueblo. Condenamos la administración que se fue porque borró la Tesorería General de la República, lo que conocemos como Caja Única, donde van los fondos que percibe el Estado. Exactamente. Y pasó, a que la administrara directamente el presidente, y el otro tema de hacer prácticamente gobiernos paralelos con los fideicomisos. Le agradezco mucho a la doctora Johanna Bermúdez, diputada por el Partido Nacional en el Congreso de la República. Gracias, doctora, por atenderme, y sé que a última hora, lo cual pues un reconocimiento especial. Se tenía previsto, diputada, que el Congreso se reuniría hoy, sin embargo no se llevó a cabo, y que la reunión específica era para aprobar el presupuesto de la República. Buenas tardes y bienvenida. Pues primero buenas tardes, Brian y licenciado, realmente buenas tardes. Pues una evidencia más, ¿verdad?, de la falta de consensos. Entiendo que todavía no han logrado los votos que se necesitan para aprobar el presupuesto. A mí, particularmente, le voy a decir que nos preocupa porque si no han tenido la capacidad de consensuar, de dialogar para conseguir 75 votos, imagínese usted lo que le espera al país, dando que tenga que ir la Corte, no usted que requiere 86 votos. Yo creo que tenemos en nuestra mano una gran oportunidad, que deseamos que estas autoridades puedan tener esta habilidad de entender que
El pueblo escogió 6 fuerzas políticas que quieren tener la habilidad de construir los consensos necesarios, ¿verdad? Nos convocaron para mañana, esperamos que hayan construido y hayan conseguido los votos, porque Honduras no puede sacar presupuesto. Recuerden que el presupuesto es la principal herramienta de desarrollo de un país. La bancada del Partido Nacional a la propuesta del PCH con la diputada Maribel Espinosa, que se apruebe el presupuesto general de ingresos y egresos de la República después que sean elegidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, yo le voy a decir que eso sería una extraordinaria idea, porque así nos evitamos malos entendidos, suspicacia de que algunos diputados van a ser beneficiados con proyectos, o que algunos partidos van a ser beneficiados con proyectos si no es aprobar el presupuesto, que tienen que aprobar por el tema de la Corte. O sea, yo creo que sería una muy buena salida y en aras de transparentar los procesos y además de generar un poquito más de confianza en el proceso, tanto de elección de la Corte como también en el momento de aprobar el presupuesto. Sería una extraordinaria idea, le voy a decir. Sabemos de su caudal político en el departamento de Francisco Morazán. Yo no voy a hablar de armas porque los periodistas no debemos de fomentar ese tipo de planteamientos, pero el Partido Nacional tiene previsto movilizar a sus bases para el proceso tanto de presupuesto y de Corte Suprema de Justicia que se esté pidiendo seguridad para los diputados. Mire, licenciado, el pueblo hondureño, el problema es que desafortunadamente el mensaje de odio, de división, de polarización, de difamación, de desprestigio, que es la principal herramienta que hasta hoy estos actores políticos que hoy nos gobiernan tienen como principal herramienta o principal argumento, pone en riesgo no solamente nuestra integridad física, sino también de nuestras familias. Es por eso que el Partido Nacional hizo el comunicado, el llamado público, para que las fuerzas de seguridad pública de este una realización de la Corte que se lleve a cabo con toda la tranquilidad, con toda la paz del mundo. Recuerde que necesitamos que en este país tengamos trabajo, empleo, que es el principal problema de nuestras hermanas y hermanos hondureños. Necesitamos que cada paciente que llegue al hospital tenga sus medicamentos. Necesitamos que el paciente de salud tenga sus plazas. Necesitamos que la canasta básica, que la tortilla, los frijoles, el aguacate, el queso, el quesillo baje de precio. Necesitamos que el café se posicione muy bien. Y solamente lo vamos a lograr en la medida que generemos fianza y logremos consensos, paz, armonía y ponernos de acuerdo en el marco de la democracia de Honduras. Pues yo sí le diría yo que esperamos que en estos próximos días las voces disonantes, las voces o los voceros del odio, de la división, de la población de este país podamos sentarnos o puedan sentarse y entender que en noviembre la gente escogido en el Congreso Nacional 6 fuerzas políticas importantes y esas 6 fuerzas políticas deben tener la habilidad para construir los consensos poniendo primero la agenda de Honduras. Un gusto saludar a la doctora. Mire, usted dice de que temen por su vida ante esta supuesta llegada de los colectivos de Libre al Congreso, pero nosotros recordamos siempre que en cada legislatura, que siempre viene Congreso, en la época de don Juan Orlando Hernández, nosotros siempre vimos el Congreso repleto de activistas del Partido Nacional. Obviamente, pues, son los que estaban gobernando en ese momento y nunca vimos este tipo de incidencias, porque ahora esa preocupación, de acuerdo a su planteamiento y las denuncias que ustedes están haciendo. Sí, pero es que recordemos que antes había una valla también. Definitivamente no pueden comparar el comportamiento de nuestra estructura con el comportamiento de la estructura de Libre, ¿verdad? Definitivamente no la pueden comparar. Nuestra estructura siempre ha hecho manifestaciones pacíficas y en ningún momento hemos sido nuestra estructura destructiva. Si usted revisa un poco la historia, recuerda que el Partido Libre creció, nació, fue fecundado, criado, formado, educado en las calles. Entonces tienen como principal herramienta para argumentar la violencia. Nosotros no. Yo insistimos, mire, tenemos en nuestras manos todos los hondureños una gran oportunidad para ponernos de acuerdo. Yo le voy a decir,
hacemos un llamado a todos los sectores, o sea, a todos los sectores, a la empresa privada, a la academia, a la iglesia, a la sociedad civil, a los organismos internacionales, a los cooperantes, a la ONG y a toda la clase política que juntos construyamos un gran pacto social por Honduras. Tenemos ideologías diferentes, pero tenemos muchísimo en común. Tenemos una tierra en común y Honduras realmente necesita de sus mejores hijos e hijas y juntos construir las salidas y tener este país de oportunidad que todos tenemos. Mira, Honduras es un país bello, usted. Honduras es un país hermoso, con tierra, con playa, con mar. O sea, Honduras es un país precioso. Pero realmente la clase política nos hemos dedicado a generar caos, incertidumbre, creencia, y eso es lo que ha detenido el desarrollo de nuestro país. Doctora, yo vengo en las calles desde mis estudios de secundaria, fui dirigente máximo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de El Bru, y hasta mi apellido es Paz, doctora. O sea que no. Bueno, yo también le voy a decir que yo formé parte del bloque amplio reivindicador de medicina. De hecho, representé a los estudiantes de medicina ante claustros de profesores entre la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo también vengo de la lucha estudiantil, más la lucha gremiales. Ha estado también en diferentes escenarios y tenemos muy claro que el diálogo, aún en la peor crisis, sigue siendo la mejor herramienta para solucionar los conflictos de cualquier situación. En su hogar, en su empresa, en su trabajo, en el Congreso, en el país, en la iglesia, el diálogo sigue siendo la mejor herramienta para solucionar cualquier conflicto. Yo volvemos a insistir, ¿verdad? Creo que es el momento de ponernos, detenernos, ver lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Pero es importante detenernos para escuchar a la gente. La gente en este país necesita trabajo, necesita oportunidades. Mire, si usted va al aeropuerto, todos los días salen más de 1,000 jóvenes. Los mejores estudiantes del país se van del país. Luego, si va a los diferentes puntos fronterizos, va a ver cuántos jóvenes salen todos los días de este país. Luego, si usted va al Parque Central, va a los mercados, va a ver cuánta gente no tiene trabajo. Entonces, creo yo que la clase política debemos de tener, nuestra ira, nuestras ganas de poder, debemos de tener esa cultura del odio y construir un gran pacto social que nos permita ponernos de acuerdo y generar ese espacio, esa certidumbre para que incentivemos la inversión. Señores, no es posible que continuemos con una cultura de odio, de difamación. Si ya el pueblo les dio el poder, si el pueblo les dio el poder, tienen que tener la habilidad de generar consensos y darle soluciones a los verdaderos problemas del país. Tienen que aprender a dialogar, tienen que aprender a escuchar a la gente, tienen que aprender a construir consensos, porque es importante que gestionemos las soluciones a los problemas que tiene ahogado a este país. Y aquí somos responsables todos. Ahora bien, retomando un poco el tema de presupuestos, de poco hablábamos con el vicepresidente legislativo, con el doctor Hugo Noé Pino, y él comentaba de que, confían de que en esta semana se va a aprobar el presupuesto general. Él especificó precisamente de que ya el Partido Liberal hizo sus aportes, el PSH hizo algunos aportes, pero en cambio en el Partido Nacional pues no se ha presentado como alguna reforma sustancial para que se pueda aprobar el presupuesto en esta semana. ¿A qué se ha debido eso, doctora? ¿Ustedes han presentado con su bancada algunas ideas o para poder enriquecer este instrumento del gasto público, y si al final se van a sumar o no a la aprobación de este instrumento? Mire, yo le voy a decir, licenciado, es el Partido Nacional que hizo las denuncias. Por ejemplo, imagínese usted que en la disposición del presupuesto tenía un articulado ahí donde los ministros pueden hacer compras directas sin que se entrara la presidenta. Eso lo hizo el Partido Nacional. Es el Partido Nacional que hizo la denuncia que la transferencia de la alcaldía más bien iba a reducir. Es el Partido Nacional que hizo la denuncia que a la señora presidenta tiene 17,000 millones en su partida confidencial. Es el Partido Nacional que también hizo la denuncia que iban a debilitar el Tribunal Superior de Cuentas. Nosotros hemos hecho algunas propuestas que no han sido incorporadas, porque, vuelvo a insistir, ellos están como Shakira.
ciegos, sordos y mudos. No han entendido que deben de aprender a gobernar a los 9 millones de habitantes. Y en ese universo habemos católicos, evangélicos, nacionalistas, liberales, de libre, y tienen que aprender a escuchar a la gente. Y en el Congreso hay 6 fuerzas políticas, todas con ideologías diferentes, pero tenemos un solo objetivo: el desarrollo, el bienestar de Honduras. Tienen que aprender a escuchar los consensos. Nosotros sí hemos hecho nuestra propuesta, pero insistimos, se han mantenido ciegos, sordos y no han querido escuchar a la idea de la nacional. Ahora, vamos a ver, parémonos en la cuestión de esa partida confidencial que usted denuncia. Esa partida confidencial tenemos entendido. O sea, yo entiendo lo que dice, pero esa es la partida 0449, que es de la administración, es la unidad de servicios financieros de la administración central, que de acuerdo a las normas presupuestarias, esa partida está destinada para gastos de contingencia, está destinada, por lo menos en lo que tenemos entendido en el presupuesto de 2023, para el pago a docentes, para el pago a médicos y también para otras eventualidades que pudiera presentar en ese momento el gobierno. Permítame, doctora, permítame. Doctora, permítame. Permítame. O sea, entonces, ¿por qué aseguran ustedes de que esa 0449 es una partida confidencial, pero nos está diciendo el doctor Noé Pino que esa partida está sirviendo para ese renglón dentro del presupuesto? Explíqueme, por favor, doctora. Gracias. Mire, primero, qué bueno que usted tiene muchísima razón. Usted es un hombre muy inteligente. Yo le recomiendo a usted que no se deje llevar por lo que usted escucha, pero que tome el presupuesto y lo lea, que es importante. Sin embargo, usted mismo ha contestado nuestro interrogante. Si el presupuesto, si la 449 está destinado para gastos de la administración pública, le voy a explicar a usted qué secretaría es responsable de todo el tema de educación. La Secretaría de Educación. Entonces pasen esos 5.000 millones que dicen que tienen guardados en esta 443, pasen la educación y le pagan a los maestros, porque la Secretaría de Educación es el ente rector de la educación en el país. Pasen el presupuesto a educación. Si ahí tienen 5.000 millones para pagarle al personal de salud, señores, por el amor de Dios, pásenlo a la Secretaría de Salud, que es la responsable de rectorar todo el tema de salud en el país. Entonces, yo creo que usted mismo me ha dado la respuesta, y qué bueno, ¿verdad? Y que el mismo don Noé Pino tenga claro que los lugares donde están asignados esos montos no son los correctos, sino que deben estar con las secretarías competentes. Nosotros estamos decidiendo que de esa partida confidencial, la 449, se pase 5.000 millones a educación y de ahí le paguen a los maestros. Pero está contemplado dentro de la partida, doctora. Permítame, y que 5.000 millones que de ahí se les pague a salud. Y vamos a tener transparencia en la ejecución del presupuesto, y los fondos van a ser bien focalizados y utilizados para lo que están destinados. Está muy claro eso. Entonces, ese es uno. La otra cuestión es, por ejemplo, queremos que se le asignen las transferencias adecuadas a las alcaldías. Por ejemplo, que le mantengan los 4.000 millones al presupuesto de la seguridad social, que le están bajando 4.000 millones a Instituto de la Seguridad Social, que eso es bien importante. Y hacemos una madre. ¿Nos escucha, doctora? La seguridad social y le apoyan a otros. Parece que tenemos problemas con la comunicación. Sería bueno que se puede tener una mejor posición para que podamos escucharla. Se va movilizando, pero teníamos excelente audio y se nos está interrumpiendo, doctora Bermúdez. Ya en este momento me voy a ubicar mejor. Sí. Me encuentro aquí. Me vine a un lugar. No, ahí está muy bien, ahí está muy bien. ¿Aquí me escuchas? Correctamente. Ok, entonces les decía que también le están bajando 4.000 millones el presupuesto de la seguridad social. A mí es un tema que realmente me preocupa, y que hacemos un llamado a la clase trabajadora para que se pongan en alerta, porque va a estar en detrimento no de la pensión únicamente de salud, sino que también de la jubilación, de la pensión y de la pensión a la maternidad, vejez y muerte, que es parte de los compromisos que tiene el sistema de protección social. Y además, por ejemplo, necesitamos
vamos a asignar el presupuesto al hospital escuela, al tórax. Entonces, nosotros vamos a acompañar el presupuesto siempre y cuando no le aumenten 14% a defensa, como si estuviéramos en guerra, pues, para comprar más bombas, más helicópteros, más armas. No, queremos que ese presupuesto sea reasignado a educación, a salud, porque un pueblo educado y saludable, le aseguro que es un pueblo que va a construir que este país salga adelante. Ahora bien, antes de darle la palabra a don Carlos Paz, mire que estaba leyendo un medio especializado en finanzas y dice, se lo voy a leer aquí, en este párrafo: en años pasados, durante la administración presidencial de Juan Orlando Hernández Alvarado, esta parte de la 0449 era cuestionada por la falta de transparencia y por ser fuente de malversación de fondos públicos del programa social Vida Mejor para desviarlo a ONGs de maletín o proselitismo político. Esto lo dice un sitio especializado en línea que se llama Bloomberg. Doctora. Bueno, primero le recomiendo a usted que verifique la credibilidad de la fuente, pero bueno, yo le vuelvo a decir, no estamos en el pasado, óyeme, no estamos en el pasado, estamos en el presente para construir el futuro, no estamos en el pasado. Ideas, cuando el presidente Juan Orlando tenía esta partida tenía 5.000 millones, en un año le han aumentado a 17.000 millones. Cuando Juan Orlando tenía esta partida tenía únicamente 5.000 millones, y a la presidenta se le han aumentado a 17.000 millones. Y usted mismo me da la respuesta. Usted dice, van a ser utilizados para pagar los maestros. ¿Desde cuándo acá le van a pagar los maestros desde casa presidencial? No, por favor, pasen la educación. Le van a pagar los médicos. ¿Desde cuándo acá la partida para pagar los médicos en casa presidencial? Pasen la salud. Y le aseguro que con eso nosotros vamos a pagar el presupuesto. Y además no estamos en guerra, señores. Va en el presupuesto a defensa y súbanle a salud y educación y le vamos a dar aprobación y vamos a contar y además volvemos a tener la interrupción. Sí. Doctora, ¿nos escucha bien? Sí, nos escucha bien. Volvemos a tener la interrupción que teníamos. ¿Y ahora me escuchan? Hoy sí le escuchamos. ¿Le escuchamos, doctora? Entonces sí, creo que es sumamente importante que tengamos claro que estamos en el presente para construir el futuro, ¿verdad? En un año se le ha aumentado de 5.000 millones a 17.000 millones la partida presupuestaria, y la Secretaría de Educación se le debe asignar 5.000 millones más, la Secretaría de Salud se le debe asignar 5.000 millones más, a la Seguridad Social se le tiene que asignar 4.000 millones más, y fortalecerla el Tribunal Superior de Cuentas para garantizar la transparencia de la ejecución del presupuesto. Doctora, dándole mi agradecimiento, retomo lo que ha manifestado con respecto al pacto social, porque creo que ya décadas se viene planteando en Honduras un pacto social, un pacto fiscal, un pacto por la fraternidad y la armonía de nuestra sociedad. Doctora, ¿qué debe...? Le quiero consultar así específicamente, porque cuando se habla de pacto social es para mí los grupos que siempre han estado bien y han gozado de los privilegios del presupuesto del Estado empresarial, porque el Estado es el más grande comprador. Esos 249.000 que va a manejar el Ejecutivo, a quien le va a comprar es al sector privado, y lo otro es para el pago de la deuda. ¿Por qué nunca escucho en ese Congreso Nacional, y llamo también a Libre, de que los campesinos les falta tierra? No hablo de los campesinos que ya están organizados y están peleando por un título. El que no tiene un pedazo de tierra para sembrar y alimentar a su familia y dejársela con patrimonio y hacer su choza. Hablo de los trabajadores de la construcción, que la industria en Honduras nunca les ha garantizado una seguridad social y un salario digno con todos los derechos. Es el pacto social que espero en el Congreso Nacional. Ahora, ¿qué plantea usted? Bueno, ojalá que podamos escuchar su clamor, y como su clamor, el clamor de miles y miles y miles de hondureños. Y volvemos a insistir, la seguridad social en este país está en riesgo, y no lo digo yo, lo dice la gente que conoce muy bien qué significa un sistema de protección social. Al reducirle un presupuesto de más de 4.000 millones a la seguridad social, eso pone en riesgo no solamente la atención de los pacientes asegurados, sino que también pone en riesgo las pensiones tanto y las incapacidades, por ejemplo, de la clase trabajadora. Entonces,
el pacto social significa no solamente el respeto a los derechos humanos, sino que también garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación, el respeto a los derechos humanos, el garantizar el acceso a la tenencia de la tierra, a la producción, pero sobre todo también garantizar un ambiente que pueda cuidar la vida, la familia, la paz y garantice ese Estado de Derecho para que todos tengamos oportunidades de bienestar y prosperidad. Y aquí le voy a decir una cosa, licenciado, somos responsables todos, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los partidos políticos, la ONG, la academia, los trabajadores, el campesino, la ama de casa, los feministas, las feministas, aquí somos responsables todos tenemos algo que aportar, porque al final esta es nuestra casa común y todos queremos vivir en paz, en armonía, en prosperidad, en bienestar. Todos queremos vivir un ambiente donde nuestros hijos de ellas estén seguros, pues. Y solamente lo vamos a lograr en la medida que todos respetemos nuestras ideologías, respetemos nuestras creencias, respetemos nuestra cultura, pero que construyamos un ambiente de tolerancia, de respeto, de unidad, de reconciliación y una producción de la paz en Honduras. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, muy amable por atendernos. Un fuerte abrazo, bendiciones, feliz año. Gracias, gracias. La doctora Johanna Bermúdez, diputada al Congreso de la República por la bancada del Partido Nacional. Brian Flores. Mire, cuando uno aprende a manejar, uno no debe de jactarse de conocer quizás algunos temas, porque entonces dirán que es soberbio. Pero cuando usted aprende a conocer cómo funcionan algunas cosas dentro de la administración pública, comienza a comprender ciertas cosas. Por eso es importante leer, es importante poder empaparse. Decía alguien por ahí que los periodistas tenemos un defecto, que somos un océano de conocimiento con 1 pulgada de profundidad, y quizás tenga razón. Pero permítame. Que las cosas las arreglamos fácil, porque vemos la pobreza, y vemos cómo vive el rico, y cómo debería ser la equidad. Entonces, le encontramos solución casi a todo. Yo, por ejemplo, el caso de la tierra, solo sencillo. Así como se emiten regímenes especiales para atraer la inversión y que nuestros compatriotas, que nosotros nos convertamos en trabajadores, mejor destino, 1.000 millones para dotarlos de tierra y se convierta en productor de sus propios alimentos y tenga su propia casa allá en el campo y le deje patrimonio a sus hijos y pueda crear la cabra, el chancho, la gallina. Ni siquiera digo que tenga vacas porque es un animal grande y ocupa más espacio. Así de sencillo. Entonces quizás el conocimiento sea mínimo, pero es la solución que yo encuentro como ciudadano y periodista. Claro, y mire una cosa, yo no lo sé, no en ningún momento nosotros los periodistas estamos obligados a conocer todas las versiones, a dialogar con todos los actores, pero yo quisiera en algún momento encontrarme gente del Partido Nacional que nos diera un discurso más convincente. ¿Saben por qué? Porque cuando usted escucha a las personas que salen a hablar, debaten, y está bien que estamos en democracia, y uno de los principios fundamentales de la democracia es el respeto de las ideas, aunque muchas veces no las compartamos con ellas. Pero cuando escuchaba en este momento a la doctora Bermúdez, yo le escuché de 4 a 5 veces. Yo sé que ella tiene su posicionamiento y es respetable, debemos decirlo en democracia, pero no pasaba del mismo discurso y nos preocupa enormemente, porque entonces no encontramos dentro de mire, todos somos políticos por naturaleza, pero yo ahora no le entiendo a usted qué es lo que va a decirme. No, le digo porque no. Porque mire, el Partido Nacional, el problema ahorita que enfrenta es que solo hace un año y estaban en el poder. Sí. Entonces, hablar de demandas, de reivindicaciones para la clase trabajadora, como es el docente, como es los trabajadores de la salud, cuando los tuvieron reprimidos y 0 incrementos al magisterio. Se le tornó. No, es cierto. Entonces, cuando aparece después de un año y teniendo el poder por espacio de ese año y no les cumplió sus reivindicaciones, lo que falla es la credibilidad, la sinceridad con lo que yo estoy diciendo. Sí, pero el problema es que en este caso, 4 años el discurso va a tener validez. Quizá lo tenga, quizá no, veremos qué es lo que pasa, pero el detalle es que queremos que los argumentos de quienes están en el Congreso sean más convincentes. Por ejemplo, en el caso particular, bueno, pues varias veces le escuché lo mismo a la doctora Bermúdez, pensé que
quizá habría otro planteamiento, porque también nos quedamos cortos a preguntarle qué otras propuestas iban a hacer ellos en torno para que se apruebe el presupuesto, porque miren, cuando no se aprueba el presupuesto, entonces se opera con el presupuesto anterior y ya para finalizar, entonces quedan parados los proyectos de inversión o de pagos que tiene que hacer el gobierno. Lamentablemente el que se afecta es el ciudadano común, pues digamos, sí. El anciano, el niño que va a recibir la matrícula gratis, el anciano que está recibiendo el bono y el campesino que recibe el incremento porque se amplía de los 250, entiendo que agregan 300,000 más, pero en determinado momento hoy sí el papel de la oposición, buscar cómo parar a su adversario para poderle ganar al siguiente periodo. A ver, nos vemos mañana. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.